les vamos a mostrar uno de los lugares más alucinantes y mágicos que conocimos en todo el viaje por la Patagonia argentina y chilena. Bienvenidos a las catedrales de mármol o capillas de mármol. En este video les vamos a comentar, aparte de su historia y de cómo se formaron, también datos curiosos y cómo visitarlas, y también cómo hacer la excursión más económica. Como van a poder ver a lo largo del video, ustedes pueden hacer la excursión que hicimos nosotros, que es que te lleven en bote, o si no también otra donde vos vas manejando un kayak. Debido a que el agua es muy fría, la excursión se hacía bastante larga y también tiene su riesgo, nosotros elegimos hacer la que te llevan en bote para poder grabar y llevar nuestros recuerdos. Pero si sos más aventurero y te gusta la parte de turismo aventura adentro de caverna, quizás puede estar bueno hacerlo del kayak. Si ya lo hiciste, comentá en este video cómo fue tu experiencia. A nosotros en marzo de 2025 nos salió la excursión en bote 10.000 pesos chilenos por persona, que eran aproximadamente $10 por persona. Nosotros no salimos desde Puerto Río Tranquilo a hacer la excursión porque veníamos desde el sur haciendo la carretera austral, que es la ruta 7, y encontramos una parada antes donde se llama Bahía Mansa, en Puerto Mármol. Es un camino de tierra bastante empinado, sinceramente, así que si no sos muy canchero para manejar o no tenés un auto apropiado para hacer ese camino, te recomiendo que vayas y lo hagas desde Puerto Río Tranquilo, pero en caso de que sí, hacelo desde ahí porque te sale mucho más barato. Si vos lo haces desde Puerto Río Tranquilo, el precio es bastante más elevado. Las catedrales de mármol o capillas de mármol están ubicadas en el lago General Carrera, que es la región de Aysén. Estas rocas son mármoles metamórficos creados aproximadamente hace 300 millones de años. Con el fin de la última glaciación, hace aproximadamente unos 15.000 años, las aguas del lago comenzaron a erosionar esas rocas y así se crearon las cavernas. Este paisaje es único porque combina las aguas de color turquesa del lago que reflejan los muros blancos, rosados o también azulados del mármol. Un dato curioso es que en 1994 estas cavernas fueron declaradas Santuario de la Naturaleza por el Estado chileno. Y desde los años 90, con el desarrollo de la carretera austral, la zona se ha convertido en un destino turístico relevante. La mejor época para visitar las catedrales de mármol es desde noviembre a marzo, porque las condiciones climáticas son favorables y también, como es alta temporada, se encuentran más excursiones para poder hacer. Los meses de octubre y abril se consideran meses de temporada media, ya que dependiendo del clima, que es inestable, te puede tocar favorable para poder hacer la excursión o desfavorable y que no puedas hacerla. Así que yo les recomiendo, si van a ir a las catedrales de mármol o si quieren hacer todo el trayecto de la carretera austral, que lo hagan en verano porque es la mejor opción. Tengan en cuenta que en días donde el viento esté muy fuerte, las excursiones pueden llegar a cancelarse. Y algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que el horario más lindo para hacer esta excursión es en la mañana, ya que en la mañana da el sol directo en las catedrales de mármol y en los paredones de piedra, entonces el agua se ve más linda, pero además hace mucho más calor, ya que esta es una zona fría y ventosa, independientemente de que sea verano, es cordillera, y por lo tanto las condiciones son mucho mejor para el tema de hacer kayak o hacer esta misma excursión en bote. Pero traten de tener la mañana libre para hacerlo. Nosotros lo hicimos de tarde porque no nos entraba en el itinerario para hacerlo en la mañana. Llegamos con tiempo como para poder hacer esa excursión, aprovechamos, pero lo ideal sería ir en la mañana. Y
Y bueno, como en toda navegación turística, no podía faltar la piedra con cabeza de perro, que Martina la quiso acariciar, pero no nos salió muy bien la toma. Del otro lado tenía cabeza de oso. Empezó a aparecer la cueva con forma de corazón, que era la cueva de los enamorados, la cueva con forma de manzana, la cueva con forma de Rubén Rada tocando el tambor. Como en todo paseo turístico, había piedras que se parecían mucho a lo que decían, como la piedra del perro, que era igual a un perro, y otras que, bueno, era arte abstracto. Pero lo lindo es que le agrega recuerdos divertidos al viaje, y por algo en todos los paseos turísticos siempre hay una piedra de perro, una piedra de oso y otra piedra que solo tiene forma de piedra, pero uno hace volar la imaginación para tratar de sacarle una forma divertida. Y es todo en el trayecto que te lleva a la segunda parte del viaje, que es las catedrales de mármol. Como recomendaciones para hacer esta excursión, chequeen antes de ir para allá los horarios que pueda llegar a ver, ya que nosotros fuimos en el verano de 2025 y había cada 1 hora y media o quizás cada 2 horas excursiones, pero depende del año y las condiciones climáticas, eso puede variar. Igualmente tengan en cuenta que por lo general la última excursión del día sale a las 14:30, ya que dura 1 hora y media y tenés que volver para antes de las 17 horas. También recuerden llevar abrigo, porque por más de que antes de subirse al bote sientan que tienen calor, cuando esté en movimiento el bote van a empezar a sentir mucho frío y quizás se empiecen a salpicar con un poco de agua del lago que está helada. Como siempre, lleven lentes de sol y también pónganse protector solar en las partes del cuerpo que estén visibles. Así se cuidan la piel, que ya se los dije varias veces, pero en la Patagonia pega muy fuerte el sol. No queremos tampoco spoilearles demasiado sobre las historias que te cuentan cuando estás haciendo la excursión, pero para que tengan una idea, cuando la marea está súper baja, a veces se podía antes, ahora ya no, bajar y pararse en las catedrales. Y una vez se presenció un casamiento donde llevaron a un cura y los invitados estaban en la lanchita. Otra cosa que suelen hacer a menudo es pedir matrimonio yendo a las catedrales de mármol, así que si estás pensando en una propuesta original, capaz que esta es la opción. Las catedrales de mármol son una joya natural de la Patagonia chilena, formaciones de mármol esculpidas por el agua hace miles de años, accesibles desde Puerto Río Tranquilo, ideales para una navegación de entre 1 a 2 horas, con paisajes impactantes y una experiencia única. Así que si planeas visitar la región de Aysén, no podés perderte de hacer esta excursión.
Recuerden reservar una noche o 2 o la cantidad que quieran en Puerto Río Tranquilo con anticipación, porque nosotros no lo hicimos pensando que iba a haber lugar y estaba lleno de turistas, sobre todo europeos, y no había un lugar para quedarse. Estuvimos a nada de dormir en el auto y en el medio casi que terminamos pagando $70 para dormir en una estancia, y cuando llegamos no tenía luz. Fue todo muy raro cuando nos atendieron, sinceramente. Yo me empecé a hacer la cabeza, dije acá puede terminar en cualquier cosa, y le digo a Joaquín, sigamos al pueblo siguiente o prefiero dormir en el auto directamente. Y después de buscar y buscar por horas, hasta nos fuimos a cenar en el medio en Puerto Río Tranquilo a ver qué hacíamos, terminamos durmiendo en Puerto Murta en una casita preciosa, sinceramente, y cuando nos despertamos hasta había pollitos en la vuelta. Fue una experiencia realmente inolvidable. Estamos llegando al fin de este video, así que queríamos agradecerles por haberlo visto completo. Si les gustó pueden darle like, suscribirse a nuestro canal y también activar la campanita para que les aparezcan el resto de los videos de nuestros viajes. Nos vemos en el próximo video. Somos Marti y Joaco, una pareja uruguaya que se dedica a recomendar turismo y gastronomía en las redes sociales. Recorrimos prácticamente toda la Argentina en auto, así que si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal que nos estás ayudando a crecer y seguir haciendo videos. Y también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales con el @ de Te Partís la Boca.